Si crees en el poder de las oraciones del Padre Pío, estás a punto de descubrir el secreto que sostuvo 50 años de milagros. Pero presta atención, millones de personas rezan estas oraciones sin recibir la misma protección porque ignoran 3 elementos esenciales que él practicaba todos los días. Y lo más grave, puedes estar cometiendo el mismo error ahora. Escribe "protégeme" en los comentarios si quieres descubrir la práctica completa que transformó a un humilde fraile italiano en uno de los santos más poderosos de la historia moderna. La mayoría de las personas conocen al Padre Pío por los estigmas, por los milagros de curación, por las historias extraordinarias que circulan hasta hoy. Pero pocos saben lo que realmente sostenía todo ese poder sobrenatural. Y aquí es donde millones yerran. Creen que basta con rezar cualquier oración, en cualquier momento, de cualquier manera. Pero el Padre Pío seguía una estructura precisa, una práctica matutina específica que repetía todos los días, sin excepción. Y cuando descubres esa estructura, finalmente entiendes por qué sus oraciones generaban milagros, mientras que las de tantos otros quedaban sin respuesta. Pero antes de revelar esa oración sagrada, necesitas entender quién fue este hombre. No es solo otra historia de santo. Es la biografía de alguien a quien la Iglesia Católica validó oficialmente como portador de poderes sobrenaturales auténticos. Y eso hace toda la diferencia. El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 en una pequeña ciudad italiana. Murió el 23 de septiembre de 1968, después de 81 años de una vida que desafió todas las explicaciones médicas y científicas de la época. Fue un fraile capuchino que pasó la mayor parte de su vida en San Giovanni Rotondo, un lugar que se transformó en destino de peregrinación para millones de personas alrededor del mundo. Imagina la escena, un pequeño convento en una villa italiana del sur. Todos los días, cientos de personas hacen fila desde el amanecer. Algunos viajaron días enteros, otros atravesaron Europa. Todos quieren lo mismo: estar en presencia de aquel fraile humilde que sangra por las manos y por los pies. Porque algo diferente sucede cuando te acercas al Padre Pío, algo que la Iglesia tuvo que investigar durante décadas antes de declarar oficialmente. ¿Y qué diferencia realmente al Padre Pío de otros religiosos devotos? La validación oficial de la Iglesia. El 2 de mayo de 1999 fue beatificado. Y apenas 3 años después, el 16 de junio de 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó oficialmente como santo ante 300.000 personas reunidas en el Vaticano. 300.000 testigos de una ceremonia que representa la más alta validación que la Iglesia Católica puede conceder. Piensa en esto: la Iglesia no canoniza personas a la ligera. Existe un proceso riguroso, investigativo, que analiza cada aspecto de la vida del candidato, cada milagro relatado, cada testimonio. El Padre Pío pasó por ese proceso con honores. La fiesta litúrgica de él se celebra cada 23 de septiembre, la fecha de su muerte. Esto significa que la Iglesia reconoce oficialmente: aquel hombre tenía acceso a un poder divino auténtico. ¿Y cuál fue el milagro que marcó su vida de forma innegable? Los estigmas de Cristo. En septiembre de 1918, el Padre Pío recibió los estigmas en las manos y en los pies. Comenzó a sangrar, literalmente, por los mismos lugares donde Cristo fue crucificado. Y esto no duró días, no duró meses, duró 50 años. 50 años de heridas abiertas, de sangrado durante las misas, de un fenómeno que la medicina no conseguía explicar. Piensa en esto como un reloj viviente. Mientras que la mayoría de las heridas cicatrizan en semanas, estas permanecieron abiertas durante medio siglo, como si el propio tiempo se negara a cerrarlas, como si cada día fuera un nuevo testimonio del Calvario. El profesor Amico Bignami, un médico ateo y renombrado científico de la época, examinó al Padre Pío personalmente.
Investigó las heridas, buscó señales de fraude, intentó encontrar una explicación natural. ¿Y sabes qué concluyó? Que no había explicación médica, ninguna. Los estigmas eran reales, profundos y sangraban profusamente durante las celebraciones de la misa. El Padre Pío necesitaba paños para contener la sangre que escurría de sus manos y pies. Imagina la escena. Un hombre de fe ante el altar celebrando el sacrificio de Cristo, mientras su propio cuerpo revive físicamente aquel sufrimiento. Esto no es apenas simbolismo, es la realidad documentada, atestiguada por miles de personas, validada por médicos escépticos y finalmente reconocida por la Iglesia como un milagro genuino. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora. En el momento de la muerte del Padre Pío, los estigmas desaparecieron completamente. No quedaron cicatrices, no quedaron marcas. Las heridas que sangraron por 50 años se cerraron sin dejar ningún vestigio. Los médicos que examinaron el cuerpo quedaron perplejos. ¿Cómo heridas tan profundas y duraderas simplemente desaparecen? No hay explicación natural. Es una prueba más de que aquello que él vivió no era de este mundo. Ahora vamos a continuar con una revelación esencial. El verdadero milagro no fueron solo los estigmas. Fue como sostuvo 50 años de dolor sin desistir. Y esa capacidad venía de algo específico que practicaba todos los días. 3 pilares que separaban al Padre Pío de cualquier otro religioso de la época. Pero antes de revelar esos 3 pilares, déjame contarte la historia de María, una peregrina de 53 años de Nápoles, que llegó a San Giovanni Rotondo en 1952. Padecía una enfermedad terminal. Los médicos le habían dado solo 3 meses de vida. Hizo fila durante interminables horas para confesarse con Padre Pío. Y cuando finalmente llegó su turno, el fraile ni siquiera la miró. Simplemente dijo, vas a vivir, pero necesitas hacer lo que yo hago todos los días. María vivió 37 años más, y cada vez que le preguntaban qué había cambiado en su vida, invariablemente respondía, aprendí los 3 pilares que él nunca quebrantaba. Primer pilar, disciplina radical. Dormía apenas 2 horas por noche. 2. Mientras el mundo descansaba, Padre Pío estaba en oración. 19 horas diarias de servicio espiritual ininterrumpido. Este hombre literalmente transformó su vida en un sacrificio vivo. Segundo pilar, estructura precisa. No era una devoción caótica. Padre Pío seguía una rutina espiritual rigurosa que comenzaba siempre de la misma forma. Al amanecer, las laudes del oficio divino. Después la oración central que estás a punto de descubrir. Y a lo largo del día, prácticas específicas que jamás abandonaba. Tercer pilar, oraciones específicas. Y aquí está el secreto que millones desconocen. Padre Pío no rezaba oraciones genéricas o superficiales. Tenía 3 oraciones absolutamente irrenunciables. El quédate conmigo, Señor, que pronunciaba justo después de la comunión. La novena al Sagrado Corazón de Jesús para todas las intenciones y una oración matinal secreta que era el fundamento de todo lo demás. Y todo esto no era solo ritual mecánico. Era el combustible que sostenía los 50 años de estigmas. Era el cimiento que le permitía seguir sirviendo, sanando, orientando, a pesar del dolor físico constante. Padre Pío comprendía una verdad que muchos de nosotros olvidamos. El poder espiritual exige disciplina espiritual diaria. Reflexiona en cuántas personas hoy ansían una transformación espiritual, buscan protección divina, anhelan milagros en sus vidas, pero no están dispuestas a dedicar ni siquiera 15 minutos de oración verdadera y consciente. Padre Pío dormía apenas 2 horas y dedicaba 19 a la oración. No solo predicaba sobre fe, la encarnaba de manera tan radical que su propio cuerpo se convirtió en un testimonio viviente de lo sobrenatural. Y aquí está la parte que la Iglesia validó oficialmente. Todo esto funcionó. Los milagros eran reales. Las sanaciones estaban documentadas. Las conversiones eran incontables. Padre Pío no era un charlatán ni un simple predicador.
No era un showman religioso, sino un auténtico canal de la gracia divina. Era un hombre que, según la Iglesia, mantenía un contacto directo con lo trascendental, lo cual fue oficialmente reconocido a través de su proceso de canonización, que culminó en el año 2002. Hoy, en 2025, Padre Pío continúa siendo uno de los santos más amados y venerados del mundo. Su tumba en San Giovanni Rotondo recibe millones de peregrinos todos los años. Personas de todos los continentes, de todas las tradiciones, buscan su intercesión. ¿Por qué? Porque él demostró que la santidad no es un concepto abstracto. Es una realidad concreta, verificable, que transforma vidas. Y ahora llegamos al punto medular. No fue el sufrimiento lo que lo santificó, ni tampoco los estigmas fueron su único testimonio. Fue su disciplina diaria de oración. Fue su entrega total, metódica e inquebrantable. En el centro mismo de esa disciplina espiritual estaba una oración matinal que a lo largo de sus 81 años de vida jamás dejó de pronunciar. ¿Quieres saber cuál es esa oración matinal? Las palabras exactas que Padre Pío pronunciaba antes que cualquier otra cosa y que sostenían sus 19 horas de servicio espiritual. Pero aquí está el error fatal que la mayoría comete. Creen que basta con repetir las palabras. Copian la oración, la recitan de manera mecánica y automática, esperando obtener los mismos resultados milagrosos. Luego quedan desconcertados cuando nada acontece. La razón: porque ignoran completamente el método. Padre Pío no rezaba de cualquier manera. Practicaba un ritual absolutamente preciso, con un horario específico, una postura determinada, una intención profunda y consciente. Sin estos tres elementos fundamentales, la oración se desvanece, perdiendo su poder transformador. Es como tener la llave correcta, pero no saber en qué cerradura usarla. Tienes el instrumento, pero no el método. Y el método es lo que transforma palabras en milagros. La oración que Padre Pío rezaba todos los días al amanecer no era larga, no era compleja, pero era poderosa, era dirigida. Era la diferencia entre una vida de fe superficial y una vida que literalmente cargaba las marcas de Cristo en el propio cuerpo. Y millones de personas alrededor del mundo, en 2025, todavía practican esa misma oración. Todavía siguen el ejemplo que Padre Pío dejó. Todavía buscan la protección, la fuerza, la claridad espiritual que él demostró ser posible. Ahora vamos a revelar los 3 errores críticos que necesitas evitar. Primer error: rezar en el horario equivocado. Segundo error: rezar sin la preparación espiritual adecuada. Tercer error: rezar sin entender la intención detrás de cada palabra. Padre Pío jamás cometió esos errores, y es por eso que su oración generaba milagros, mientras que la de tantos otros quedaba sin respuesta. Él sabía exactamente cuándo rezar, cómo prepararse y qué intención llevar en cada súplica. Y es exactamente ese método completo el que estás a punto de descubrir. No solo las palabras de la oración, sino el ritual completo. El horario preciso, la preparación espiritual, la intención correcta, todo lo que Padre Pío practicó durante 81 años sin fallar jamás un solo día. Porque conocimiento sin método es ilusión. Y tú no quieres solo conocer la oración de Padre Pío, quieres vivir la misma protección que él vivió. Y para eso necesitas el método completo. En el próximo capítulo voy a revelar en detalle el secreto completo. ¿Cuál fue la oración que el Padre Pío rezaba durante aquellas noches de insomnio mientras el mundo a su alrededor dormía? La oración que repetía incontables veces durante aquellos días de 19 horas de oración continua. Estás a punto de descubrirlo. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás comprometido con tu jornada espiritual. Es porque reconoces que existe algo más profundo, algo más poderoso que simplemente recitar palabras vacías. Tú quieres lo que el Padre Pío tenía: una conexión directa con lo divino, una vida transformada por la oración auténtica. Antes de revelar esa oración sagrada, necesito que entiendas algo fundamental. El Padre Pío no era solo un sacerdote común.
Era un hombre que llevaba los estigmas de Cristo en su propio cuerpo. Sus manos sangraban diariamente con las heridas de la crucifixión. Vivía en constante comunión con el sufrimiento de Jesús. Y cuando un hombre así reza, cuando abre la boca para hablar con Dios, cada palabra tiene peso. Cada frase lleva autoridad espiritual. Entonces, ¿cuál era esa oración? La oración que el Padre Pío recitaba diariamente, justo después de recibir la comunión, era la famosa «Quédate conmigo, Señor». Una oración profunda, intensa, cargada de súplica y confianza absoluta. La rezaba todos los días, sin excepción. Era parte inseparable de su rutina espiritual. La oración comienza así: «Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que no te olvide». Justo en la apertura, el Padre Pío establece la base de todo: la presencia constante de Dios. No una presencia eventual, no una visita ocasional, sino una presencia permanente, necesaria, vital. Y continúa pidiendo fuerza. «Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer». El Padre Pío, el hombre que soportó dolores insoportables, que llevó heridas abiertas durante 50 años, reconocía su debilidad. Sabía que sin Dios, sin esa fuerza divina, caería. Y si el Padre Pío reconocía su fragilidad, ¿cuánto más debemos reconocer la nuestra? La oración prosigue con pedidos de luz, de fervor, de protección. «Quédate conmigo, Señor, para que nunca te deje solo». ¿Percibes la inversión? No es solo el Padre Pío quien necesita a Dios. Es Dios quien de alguna forma misteriosa también quiere estar con nosotros. Esta reciprocidad espiritual, esta intimidad profunda, es lo que transforma la oración de mera repetición en diálogo verdadero. Y el cierre de la oración es de una belleza conmovedora y urgente. Ya es tarde y el día se va acercando a su fin. La vida pasa, la muerte, el juicio y la eternidad se acercan. El Padre Pío rezaba esta oración con plena conciencia de la brevedad de la vida. Sabía que cada día podría ser el último. Y por eso, cada oración tenía una intensidad única. Esa era la oración central que el Padre Pío recitaba diariamente. Pero no se detenía ahí. También rezaba las laudes, parte del oficio divino, todas las mañanas. Y diariamente, sin falta, recitaba la novena al Sagrado Corazón de Jesús, escrita por San Alfonso de Ligorio. Esta novena era su arma espiritual para todas las intenciones, todos los pedidos, todas las necesidades que llegaban hasta él. Ahora vamos a revelar la prueba definitiva de que esto funciona. Puede que estés pensando, esto es hermoso, pero ¿funciona de verdad? El Padre Pío era un santo. Yo soy solo una persona común. Y es exactamente aquí donde la historia se vuelve aún más impactante. Porque la oración del Padre Pío no eran solo palabras bonitas. Era poder manifiesto. Era milagro visible. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras aviones estadounidenses bombardeaban Italia, aconteció algo verdaderamente extraordinario. Los pilotos se disponían a atacar San Giovanni Rotondo, la ciudad donde residía el Padre Pío. Las bombas estaban preparadas, el objetivo claramente marcado. Pero cuando las aeronaves se aproximaron, sucedió lo increíble. Un fraile ataviado en su hábito marrón apareció en medio del cielo, literalmente en el aire, justo delante de los aviones de guerra. Un fraile con las manos alzadas, como si con su sola presencia pudiera detener el inminente ataque. Los pilotos, aterrorizados, no pudieron soltar las bombas. Volvieron a la base en pánico, relatando lo imposible. Imagínate siendo uno de esos pilotos, veterano de guerra, entrenado para misiones imposibles, y de repente, a 3000 metros de altitud, ves una figura humana flotando en el aire con las manos sangrando. No crees en milagros, pero tus ojos están viendo, tu copiloto está viendo, todo el escuadrón está viendo, y no puedes apretar el botón de liberación de las bombas, como si una fuerza invisible impidiera que tus dedos se movieran. Tiempo después, cuando algunos de aquellos pilotos visitaron San Giovanni Rotondo terminada la guerra,
Reconocieron sin titubear quién era aquel misterioso fraile. El Padre Pío estaba simultáneamente en dos lugares, físicamente presente en su ciudad y al mismo tiempo espiritualmente elevado en el cielo, custodiando a su gente. Eso es bilocación, un fenómeno místico documentado innumerables veces en la vida del Padre Pío. No estaba solo rezando en un convento. Estaba manifestando el poder de Dios de formas que desafían nuestra comprensión humana. Y los milagros no se detuvieron ahí. Más de 1000 milagros de curación fueron documentados durante la vida del Padre Pío. 1000 no son rumores, no son exageraciones. Son casos verificados, testimoniados, registrados. El Vaticano confirmó varios de esos milagros durante los procesos de beatificación y canonización. Pero aquí está lo que muchos no saben. Los milagros no se detuvieron cuando el Padre Pío murió en 1968. En 2025, casi 60 años después de su muerte, los milagros continúan. Personas alrededor del mundo todavía reciben curaciones, protecciones, intervenciones sobrenaturales a través de la intercesión del Padre Pío. Ahora vamos a los hechos contemporáneos que comprueban esto. Por los números, por los datos actuales. Hoy, en 2025, 2 millones de peregrinos visitan anualmente Pietrelcina y San Giovanni Rotondo, las ciudades asociadas a la vida del Padre Pío. 2 millones. No son turistas curiosos, son devotos, son personas desesperadas por milagros, son familias enteras buscando la misma conexión espiritual que tenía el Padre Pío. Y muchos de estos peregrinos relatan experiencias transformadoras. Como Miguel, un español de 42 años originario de Madrid, que viajó a Italia en 2023 después de perder su empleo y enfrentar una crisis familiar devastadora. Ya no creía en nada, cuenta. Pero cuando entré al santuario y me arrodillé frente a la tumba del Padre Pío, sentí algo que nunca había sentido antes. Una paz inexplicable. Y 3 meses después, todo en mi vida comenzó a reorganizarse. Conseguí un empleo mejor, mi familia se reconcilió y finalmente entendí, no fue coincidencia. Fue respuesta a la oración que comencé a hacer diariamente después de aquella visita. El santuario de San Pío es uno de los mayores destinos de peregrinación católica del mundo. Y en septiembre de 2025, del 16 al 26, acontecerá una peregrinación especial al Año Santo. Miles de personas de diversos países se reunirán para honrar a este santo y buscar su intercesión. Pero hay más. En octubre de 2025, entre los días 11 y 14, algo sin precedentes va a suceder. El hábito completo original, usado por el Padre Pío, preservado en Italia, saldrá del país por primera vez en la historia. Será llevado a los Estados Unidos, específicamente al Centro Nacional para el Padre Pío, en Pensilvania, donde miles de fieles podrán venerarlo. Piensa en esto. Un hábito, una ropa, pero no cualquier ropa. La ropa que tocó las heridas de los estigmas. La ropa que absorbió la sangre de Cristo manifestada en un hombre. Y en 2025, esta reliquia está haciendo una gira internacional. ¿Por qué? Porque la devoción al Padre Pío no está disminuyendo, está creciendo. Y hay algo aún más fascinante. Desde la pandemia, hubo un aumento masivo en la devoción digital al Padre Pío. Millones de personas alrededor del mundo ahora practican sus oraciones diariamente a través de plataformas online. La oración, Quédate conmigo, Señor, es recitada en grupos de oración virtuales. La novena al Sagrado Corazón de Jesús es compartida en aplicaciones de mensajería. El poder espiritual del Padre Pío está alcanzando a más personas, ahora que en cualquier otro momento de la historia. Entonces, cuando digo que la oración del Padre Pío funciona, no es solo fe ciega, es evidencia histórica, es fenómeno contemporáneo. Es realidad espiritual probada por millones de vidas, transformadas a lo largo de décadas. Pero ahora vamos a revelar el error más común. La mayoría de las personas que descubren esta oración cometen un error fatal en los primeros 3 días.
un error tan común que explica por qué millones rezan sin ver resultados. Puedes memorizar cada palabra de «Quédate conmigo, Señor». Puedes recitar la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Puedes incluso aprender las laudes del oficio divino. Pero si no sabes cómo practicarlas diariamente, si no tienes un método específico, una estructura clara, no vas a experimentar el mismo poder que experimentó el Padre Pío. Porque mira bien, el Padre Pío no rezaba de cualquier manera. Tenía una rutina, tenía un ritual, tenía horarios específicos, posturas específicas, intenciones específicas. Y es exactamente eso lo que transformaba sus oraciones de simples palabras en canales de poder divino. Y es aquí donde la mayoría de las personas se equivoca. Creen que basta con repetir las palabras. Piensan que es solo recitar y listo. Pero no es así como funciona. Existe una manera correcta de integrar estas oraciones en tu vida diaria. Existe un método que maximiza el poder espiritual de cada palabra, de cada petición, de cada momento de comunión con Dios. Ahora voy a revelar el método completo, paso a paso. Voy a mostrar exactamente cómo debes comenzar tu mañana. ¿Qué oración rezar primero? ¿En qué momento del día recitar la novena? ¿Cómo crear un ambiente espiritual en tu casa que multiplica la eficacia de cada súplica? Porque la oración funciona. Las evidencias están ahí. 2 millones de peregrinos no están equivocados. 1000 milagros documentados no son coincidencia. Una gira internacional de reliquias en 2025 no sucede por casualidad. Pero para que experimentes ese mismo poder, para que vivas la misma transformación espiritual que vivió el Padre Pío y que millones continúan viviendo hoy, necesitas el próximo paso. Necesitas la práctica diaria completa del ritual matinal que abre las puertas del cielo. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. ¿Conoces la oración? ¿Entiendes por qué el Padre Pío dependía de ella diariamente? Pero ahora llegó la parte más importante, cómo transformar esta oración en una práctica diaria que activa milagros en tu vida. Aquí está la verdad que nadie te cuenta. Millones de personas alrededor del mundo rezan las mismas palabras que rezaba el Padre Pío. Pero solo una pequeña fracción experimenta los mismos resultados. ¿Por qué? Porque existe una diferencia crucial entre repetir palabras y practicar un ritual. Y es exactamente esa diferencia lo que voy a revelar ahora. El método completo que separa a aquellos que experimentan protección divina de aquellos que continúan luchando solos. Fue eso lo que el Padre Pío nos enseñó durante 50 años de estigmas, milagros e intercesión continua. Déjame mostrarte exactamente cómo implementas esta oración en tu rutina, siguiendo los mismos pasos que el Padre Pío practicó hasta el último día de su vida terrenal. Primer paso, la preparación matinal. Y esto sucede en los primeros 5 minutos de tu día. En el momento en que abres los ojos, incluso antes de tomar el teléfono, antes de revisar mensajes, invocas a tu ángel de la guarda. Padre Pío hacía esto todos los días sin excepción. Él decía, mi ángel de la guarda guíame en este día. Y entonces estableces tu intención. Señor, te dedico este día. Después creas tu espacio sagrado. No necesita ser elaborado. Puede ser un rincón tranquilo de la casa, una silla junto a la ventana, un lugar donde puedas tener 3 minutos de silencio. Una vela es opcional, pero muchos devotos encienden una vela para simbolizar la presencia divina. Lo importante es crear ese ritual de separación entre lo mundano y lo sagrado. Segundo paso, el oficio divino, específicamente las laudes. Ahora bien, esto es opcional para los laicos, pero era una obligación diaria para Padre Pío como capuchino. Él rezaba las laudes todas las mañanas sin falta. Para ti existe una versión simplificada. El Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, te busco ardientemente. Este salmo captura perfectamente el espíritu de las laudes matinales. Y en 2025 tienes recursos modernos.
La Fundación Padre Pío ofrece aplicaciones y sitios web con el texto completo de las laudes. Basta buscar Laudes Padre Pío Fundación y encuentras todo traducido y formateado. Tercer paso, y aquí está el núcleo. La oración permanece conmigo, Señor. Recitas toda la oración, lentamente, meditativamente. No te apresures, no conviertas esto en una obligación mecánica. Concéntrate en cada petición. Cuando dices, permanece conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza, realmente reflexionas sobre tu fragilidad. Cuando pides, permanece conmigo, Señor, para que te escuche y te obedezca, abres tu corazón al direccionamiento divino. Padre Pío rezaba esta oración después de la comunión, durante la misa. Pero es perfectamente adaptable a tu rutina matinal. Lo que importa no es el momento exacto, sino la consistencia y la sinceridad. Tienes el texto completo, la apertura que establece la presencia divina, las peticiones que cubren fuerza, protección y orientación, y el cierre que une tu vida terrenal a la esperanza escatológica. Cuarto paso, la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Padre Pío recitaba esta novena todos los días por todas las peticiones de oración que recibía. Todas. Recibía miles de cartas mensualmente y él ofrecía cada intención a través de esta novena. La oración fue escrita por San Alfonso de Ligorio, doctor de la Iglesia, y Padre Pío la consideraba esencial para su intercesión diaria. Tú haces lo mismo. Ofreces tus intenciones personales a través de esta novena. Tus necesidades, tus preocupaciones, tus peticiones de milagros. Y al hacer esto, te unes a Padre Pío en su práctica diaria de intercesión. No estás simplemente rezando solo. Estás rezando en comunión con un santo canonizado que dedicó 50 años a la intercesión continua. Quinto paso, el sello de compromiso diario. Cierras tu práctica matinal con un compromiso personal. Haré esto diariamente, no mañana, no cuando tenga tiempo, diariamente. Y entonces invocas la intercesión de Padre Pío. Padre Pío, reza por mí. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. Necesitas crear estructura de responsabilidad. Programa un recordatorio en tu calendario. Utiliza una aplicación de seguimiento de hábitos. Pídele a un amigo que te ayude a mantener el compromiso preguntándote si has realizado tu oración. Porque el verdadero obstáculo en la transformación espiritual no es la duda, sino la falta de constancia. Ahora, ¿por qué la práctica diaria importa tanto? Porque Padre Pío nos mostró durante 50 años que la consistencia genera poder. No fue una oración única la que sostuvo los estigmas. No fue un momento aislado de devoción el que manifestó miles de milagros. Fue la práctica diaria, repetida, consistente, durante décadas. Piensa en la vida espiritual como construir una catedral. No levantas paredes de piedra en un día. Colocas ladrillo sobre ladrillo, día tras día, año tras año. Y un día miras hacia arriba y ves torres que tocan el cielo. Ese es el poder de la consistencia. La consistencia crea poder espiritual. No es una oración de una sola vez. Es una relación diaria con lo divino. Y en 2025 tenemos la prueba. Millones de personas alrededor del mundo practican devociones diarias. Grupos de oración, comunidades en línea, aplicaciones de espiritualidad. La práctica diaria funciona porque crea músculo espiritual, crea dependencia ritual, crea un patrón de protección divina que se renueva cada amanecer. Y piensa en esto, cada día es una oportunidad renovada de protección y favor divino. Cada mañana en que haces esta práctica, estás activando el mismo mecanismo de alivio existencial que Padre Pío accedió durante 50 años. No es superstición, es estructura espiritual comprobada por milagros documentados y canonización oficial. No estás solo en este viaje espiritual. Cada año, 2 millones de peregrinos visitan San Giovanni Rotondo, buscando la misma protección, los mismos milagros y la misma intercesión que tú. En septiembre de 2025,
Se llevará a cabo el Holy Year Tour del 16 al 26 y en octubre el US Relic Tour del 11 al 14. La devoción a Padre Pío sigue más vigente que nunca. Tienes organizaciones activas trabajando para mantener viva esta devoción. La Fundación Padre Pío de América, el Centro Nacional en Pensilvania, recursos digitales por todas partes, grupos de oración en línea, aplicaciones, devocionales diarios. No estás entrando en algo oscuro o marginal. Te estás uniendo a millones de devotos en una práctica global. Este es el poder de la pertenencia tribal. Cuando comienzas la práctica diaria, no estás solo rezando en casa. Formas parte de una comunidad de millones que hacen lo mismo todos los días, alrededor del mundo entero. Y esa energía colectiva, esa devoción compartida, amplifica el poder de la oración individual. Entonces, esto es lo que necesitas hacer. Mañana por la mañana comienzas con el paso 1. Invoca a tu ángel de la guarda en los primeros 5 minutos del día. Establece tu intención, crea tu espacio sagrado y sigue los 5 pasos que acabo de detallar. Y si estás comprometido con esta práctica diaria, si entiendes que la consistencia es la clave, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal si estás decidido a practicar diariamente, porque este compromiso público, esta declaración de intención, fortalece tu responsabilidad personal. Pero lo más importante, hazlo diariamente. No te saltes días, no esperes sentir ganas, no dependas de motivación emocional. Conviértelo en un hábito no negociable, de la misma forma que cepillarte los dientes o desayunar. La consistencia es la clave. Sin consistencia solo tienes conocimiento teórico. Con consistencia tienes transformación real. Y eso es exactamente lo que viniste a buscar aquí. Querías descubrir la oración que sostuvo 50 años de milagros. Querías entender el método completo que el Padre Pío practicó sin fallar un solo día. Y ahora lo tienes. La oración, quédate conmigo, Señor. La novena al Sagrado Corazón de Jesús. Las laudes. El ritual matinal completo. Los 5 pasos prácticos. Todo está aquí. Si estás listo para iniciar esta práctica mañana, comenta, me comprometo ahora. Este acto de declaración transforma intención en compromiso. El Padre Pío vivió 81 años de compromiso diario. Tú estás iniciando el tuyo. Y si conoces a alguien que necesita esta protección espiritual, alguien que busca intercesión poderosa, comparte este video. Puede ser el instrumento que lleve esta devoción transformadora a la vida de otra persona. Y recuerda, el Padre Pío rezó por ti antes de que nacieras. Ofreció décadas de intercesión por personas que nunca conocería personalmente. Cargó los estigmas, soportó el dolor. Vivió en oración continua para que tú, décadas después, pudieras acceder al poder de su intercesión. Viniste a buscar la oración secreta. Descubriste, quédate conmigo, Señor. Querías entender el método. Recibiste los 5 pasos del ritual matinal. Te preguntabas por qué las oraciones del Padre Pío generaban milagros mientras tantas otras quedaban sin respuesta. Ahora lo sabes, era la consistencia, era la disciplina. Eran 19 horas diarias de oración sostenidas por esta práctica matinal que nunca abandonó. Ha llegado tu momento. Comienza mañana con el paso 1. Invoca a tu ángel de la guarda durante los primeros 5 minutos del día. Sigue los 5 pasos sin excepción. Hazlo diariamente, porque los milagros no son solo parte de la historia del Padre Pío, sino que siguen ocurriendo hoy, en 2025, para quienes practican con la misma fe inquebrantable, consistencia y compromiso que él demostró a lo largo de 81 años. Padre Pío ruega por nosotros. Amén.